del otro extremo tenemos una línea de absorción en la región del rojo, ¿ok? Entonces, ¿cómo lo vemos en nuestro espectro, en el espectro que nos da el equipo? Pues precisamente lo vamos a ver como líneas, es decir, como picos, ¿ok? Como líneas o picos. Ahora bien, entonces esas líneas de absorción corresponden, cada uno de los, como les digo, cada uno de los elementos de la tabla periódica tiene su espectro de absorción y es único. Ninguno se parece a otro. Es único su espectro de absorción y su espectro de emisión. Es único. Entonces, por eso podemos utilizar esta técnica para determinar la concentración de nuestro metal o de nuestro elemento que queremos analizar en nuestra muestra. ¿Okay? Bueno, entonces, para el caso del espectro de emisión o de la espectroscopía de emisión atómica, que es la que tenemos aquí arriba, pues tenemos nuestra llama, tenemos nuestro monocromador y después tenemos nuestro detector, precisamente, donde nos analiza nuestro espectro de emisión. ¿Ok? Entonces, en este caso, ustedes pueden ver cómo es el espectro de emisión. El espectro de emisión, es decir, tenemos igual en la región del ultravioleta visible y aquí lo vemos en líneas de colores. Estas líneas de colores precisamente corresponden con el color en el que están emitiendo, es decir, a la longitud de onda que ese elemento está emitiendo. Tiene varias líneas de emisión. ¿Por qué tiene varias líneas de emisión o varias líneas de absorción? Pues precisamente por lo que habíamos dicho, por la configuración o por la configuración electrónica única que tiene cada uno de los elementos o la estructura electrónica única que tiene cada uno de los elementos. Entonces, cada uno de los elementos tiene su espectro de absorción característico y su espectro de emisión característico. Aquí les presento cómo vamos a ver, por ejemplo, un espectro de absorción y el espectro de emisión. El espectro de absorción lo vemos hacia abajo. ¿Por qué lo vemos hacia abajo? Vamos a ver nuestros picos. Ustedes pueden ver que nuestros picos o nuestras líneas de absorción van a estar hacia abajo. Eso es porque en el caso de la absorción, en el caso del espectro de absorción, lo que nosotros vamos a medir es la transmitancia o la absorbancia. Y acuérdense que la absorbancia, perdón, es en función de la transmitancia. ¿Ok? Entonces, yo lo veo hacia abajo porque aquí nosotros tenemos transmitancia. ¿Ok? Si yo esto lo cambio, o sea, lo volteo, lo que voy a tener ahora es absorbancia, así como lo vemos en espectroscopía infrarroja. Y el espectro de emisión es el que vemos aquí. Vamos a ver cada uno de los picos o de las líneas que cada uno de los picos va a corresponder a una de esas líneas del espectro de emisión. Ahora bien, entonces en el eje de las X tenemos longitud de onda. Entonces, acuérdense que la longitud de onda yo la puedo convertir a energía. Aquí véanlo, tenemos un espectro en la línea de emisión. Aquí tenemos dos líneas de emisión y entonces, por lo tanto, en el espectro de absorción, yo voy a ver dos líneas. Dos líneas de absorción y en el espectro de absorción yo veo esas dos líneas. ¿Ok? Cada uno de los elementos de la tabla periódica tienen su espectro de emisión. Entonces, vean, aquí tenemos todos los elementos de la tabla periódica y cada uno de ellos, como ustedes lo pueden ver, van a tener su espectro de emisión característico. Entonces, si tienen su espectro de emisión característico, pues van a tener su espectro de absorción característico. ¿Ok? Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, aquí tengo el cadmio. El cadmio, este es su espectro de emisión. Su espectro de emisión, como les dije, son líneas de colores. Y en su espectro de absorción son las mismas líneas de colores, pero yo lo veo ahora en líneas negras. ¿Ok? Entonces se ven de diferente manera, pero al final son las mismas. ¿Por qué? Pues porque
el átomo pasa a un estado excitado, y ese estado excitado, el átomo excitado pasa a un estado fundamental y utiliza la misma cantidad de energía para absorber y para emitir, ¿ok? Entonces, es lo que les comento, como cada uno de los elementos de la tabla periódica tiene un espectro de emisión característico, también tiene un espectro de absorción característico. Entonces, por eso podemos nosotros determinar esa concentración de cada uno de estos elementos con el proceso de la emisión y de la absorción. Ahora bien, además de los componentes que habíamos mencionado antes, que en el caso de la espectroscopía de absorción, en el caso de la espectroscopía de absorción atómica, si ustedes recuerdan, tenemos nuestra lámpara, luego teníamos la llama, el monocromador y el detector. En el caso de la espectroscopía de emisión atómica, teníamos la llama, en este caso es un plasma, el monocromador y el detector. Ambos sistemas, tanto la espectroscopía de absorción atómica como la espectroscopía de emisión atómica, tienen su sistema para introducir la muestra. Cada uno de ellos tiene su sistema de introducción de la muestra. Hay varios tipos, varios métodos que se utilizan para introducir la muestra en el equipo. ¿Para qué? Para que se lleve a cabo ese análisis. Entonces, hay varios métodos, va a depender si tienen una muestra líquida, una muestra sólida o una muestra gaseosa. También se puede introducir nuestra muestra a nuestro equipo en forma en gas. Pero cuando nosotros tenemos un gas, ese gas lo tenemos que disolver en un líquido y entonces de esa manera podemos utilizar cualquiera de estas técnicas. Es decir, ustedes véanlo, tenemos varios métodos como la nebulización neumática. Esta se utiliza para cuando nuestra muestra, es decir, nuestro analito a analizar, está en una solución. En el caso de que nuestro analito sea un sólido, pues podemos utilizar este tipo de métodos para introducir la muestra en el equipo y poder llevar a cabo el análisis. Entonces tenemos, por ejemplo, la inserción directa cuando tenemos un polvo, la ablación en láser cuando tenemos un sólido, o tenemos en nuestro analito, lo que queremos analizar es un metal, o también ablación por arco o chispa cuando nuestro sólido es un conductor. Generalmente, casi siempre, el método que se utiliza en el caso de la espectroscopía de absorción atómica y emisión atómica, cuando es una solución, utilizamos la nebulización, ya sea la neumática o la ultrasónica, pero casi siempre se usa la neumática. Y cuando es un sólido, lo que se utiliza mucho es el método de ablación láser. ¿Okay? Vamos a ver esos dos métodos en qué consisten. En el caso de muestras líquidas, como les acabo de decir, o muestras como que nuestro analito se encuentra en una solución, se utilizan generalmente los nebulizadores. Entonces aquí vamos a tener el nebulizador cuando nuestra muestra, el nebulizador en un equipo, el que tenemos aquí, que les presento aquí, esto es un equipo ese es el equipo de espectroscopía de absorción, de emisión atómica. ¿Okay? Ahora, y abajo tenemos el nebulizador que se utiliza para un equipo de espectroscopía de absorción atómica. En el de arriba, en el nebulizador, para un equipo de espectroscopía de emisión atómica, que no es sus iniciales o su nomenclatura es AS, y en el caso de absorción atómica es AAS. Ahora bien, en el caso de la espectroscopía de emisión atómica, el nebulizador lo único que me va a hacer es que, véanlo aquí en la parte derecha. Yo tengo mi nebulizador, está aquí, que dice nebulizador.
nebulizador. Entonces, aquí yo tengo mi solución de la muestra, la voy a inyectar a través de una manguerita. Esta manguerita la voy a llevar al nebulizador y aquí en el nebulizador voy a tener un gas carrier. En este caso es argón. Casi siempre se utiliza argón como gas carrier. Entonces, en el nebulizador lo que va a suceder es que se va a formar como una niebla. Esto que ven aquí, miren, esto es una niebla. Esa niebla, lo que va a suceder es que esa niebla, dentro de este sistema, lo que yo tengo es como un spray. Vean aquí en la puntita. Aquí en la punta de mi nebulizador, yo tengo un spray que me va a generar un aerosol. Entonces, ese aerosol, ¿qué es lo que va a hacer? Que va a sacar la muestra o a expulsar la muestra en forma de aerosol. Y ese aerosol, ¿qué van a hacer? Van a ser gotitas de mi solución. Esas gotitas de mi solución, las más grandes van a caer por gravedad y las más pequeñitas se van a ir hacia el sistema en donde se va a llevar el análisis. Entonces, acuérdense, este es el sistema para introducir la muestra. Y este es el sistema para introducir la muestra en un equipo de espectroscopía de emisión atómica. En el caso de un equipo de espectroscopía de absorción atómica, aquí yo tengo mi muestra, véanla, esta es mi solución. ¿Ok? Aquí tengo yo un capilar. Ese capilar, lo que voy a hacer es que para introducir la muestra, obviamente aquí, pues yo aquí a la mitad de ese capilar, pues tengo que tener una bomba peristáltica, ¿no? Para poder enviarlo. Entonces, aquí yo tengo mi muestra, tengo un capilar que me introduce la muestra en el nebulizador, pero aquí en el nebulizador yo no tengo tengo un gas carrier, pero en este caso el gas carrier no es argón, en este caso el gas carrier es un oxidante. Ahora, ese oxidante se lleva o me lleva la muestra que está aquí enviando la bomba peristáltica, entra al nebulizador, se genera precisamente esa niebla. Una vez que se genera esa niebla como va, choca con una bola de impacto y esa bola de impacto al chocar lo que me va a generar van a ser gotitas. Entonces, esas gotitas, tengo mis gotitas pequeñas, esas gotitas pequeñas se llevan al sistema de análisis y las gotas grandes caen y se salen del sistema. ¿Ok? Entonces, finalmente lo que yo llevo es vapor o mis gotitas de mi solución que yo voy a llevar a analizar. Entonces, este se va a un mechero y este se va a ir a un sistema que le llamamos un sistema SP, es decir, al plasma. Aquí se va a llevar a un plasma en el caso de espectroscopía de emisión atómica y en el caso de espectroscopía de absorción atómica se lleva a un mechero. Ahora vamos a ver por qué se llevan a diferentes sistemas. Ahora bien, cuando tenemos muestras sólidas, lo que tenemos que hacer es lo que les decía, que usamos generalmente el sistema o el método de ablación en láser. ¿Para qué hacemos todo eso? Pues para poder meter nuestra muestra, para poder introducir nuestra muestra al sistema en donde se lleva a cabo el análisis o donde se lleva a cabo el proceso para precisamente poder ya sea excitar o absorber los elementos que están en la muestra, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer primero es introducir la muestra. Hay formas de introducir la muestra. En este caso, cuando tenemos muestras sólidas, generalmente se utiliza el método de ablación en láser. Pero en el método de ablación en láser, lo que se hace es utilizar precisamente un láser. Y ese láser es un cristal de aluminio itrio granate dopado con neodimio. Generalmente se utiliza ese láser, es de neodimio, itrio, granate de itrio dopado con neodimio. Entonces, vean aquí el sistemita.
Aquí en la parte de abajo, esta que se ve como una pastilla, ahí es donde tengo mi sólido, mi muestra sólida. Ahora, tengo mi cámara de ablación, esa cámara de ablación que se ve aquí, esta cámara está llena de argón, de helio, de un gas, ya sea argón o helio. Y ese gas, argón o helio, véanlo, se introduce por aquí. Entonces, ¿qué sucede? Lo que sucede es que cuando mi haz de alta energía incide en la muestra, lo que sucede es que a la muestra la calienta rápidamente, de tal manera que lo que nosotros estamos generando es un polvo de esa muestra. Entonces, como la calienta rápidamente, lo que nosotros generamos es un polvo. Y ese polvo o ese aerosol que nosotros generamos, posteriormente lo introducimos en nuestro sistema donde vamos a llevar a cabo el análisis. ¿Ok? Entonces, hay diferentes métodos que se utilizan para introducir la muestra a nuestro sistema de análisis. Ahora bien, si ustedes recuerdan, yo les dije que en la espectroscopía de absorción atómica se utiliza una lámpara, que no se utiliza en el caso de la espectroscopía de emisión atómica. Ahora bien, se utiliza una lámpara en la espectroscopía de absorción atómica porque precisamente los elementos o los átomos que están contenidos en la muestra tienen que absorber energía. Ahora, esa energía, ¿de dónde la obtienen? Pues precisamente la obtienen de esa lámpara. ¿Ok? Ahora, esa lámpara es muy característica de cada uno de los elementos que nosotros queremos analizar. Entonces, la lámpara que ustedes tengan en el equipo de absorción atómica va a depender del elemento que ustedes quieran analizar. Si yo quiero analizar el hierro que está contenido en mi muestra, ustedes van a necesitar ustedes necesitan la lámpara de hierro. Si quieren analizar zinc, necesitan la lámpara de zinc. ¿Por qué? Por lo siguiente. Esa lámpara está contenida con el elemento que nosotros queremos analizar. Esa lámpara va a tener ese elemento que nosotros queremos analizar. A ese elemento que nosotros queremos analizar, que está dentro de nuestra lámpara, se le suministra una cantidad de energía suficiente para llevarlo a un estado excitado. Es decir, tenemos nuestra lámpara. Dentro de la lámpara vamos a tener nuestro elemento que vamos a analizar, es decir, un pedacito. Imagínense que tienen dentro un pedazo de ese metal que nosotros queremos analizar. Por ejemplo, el hierro. Ahora, a ese metal que está dentro de la lámpara se le suministra una cantidad de energía suficiente para llevarlo al estado excitado. Una vez que ese metal está en el estado excitado, posteriormente, cuando se relaja, lo que nos va a conllevar es a la emisión de radiaciones características de ese elemento a diferentes longitudes de onda. ¿Ok? Ahora, entonces, la lámpara, el objetivo de esas lámparas precisamente son emitir radiaciones a las longitudes de onda características de cada uno de los elementos que está contenida en la lámpara. ¿Okay? ¿Para qué? Pues para que esas emisiones, esas radiaciones que me emite esa lámpara, como son características, el elemento que yo quiero analizar las va a absorber, ¿ok? Porque son características. Pero entonces, quédense con esa idea. La lámpara
que ustedes utilizan únicamente en absorción atómica, esa lámpara tiene que ser del elemento que ustedes van a analizar. Si no tienen la lámpara de ese elemento que ustedes van a analizar, no pueden utilizar la técnica de espectroscopía de absorción atómica. En los laboratorios, en este tipo de equipos, cuando ustedes van a ese tipo de equipos, tienen diferentes lámparas. Es decir, dependen, si ustedes quieren, como les acabo de comentar, si ustedes quieren analizar el hierro, tienen que tener la lámpara para hierro. Si no tienen la lámpara para hierro, tienen que comprarla. ¿Ok? Ahora bien, entonces existen varios tipos de lámparas. Existen lámparas de cátodo hueco, lámparas de descarga sin electrodos, lámparas de alta intensidad que se le llaman superlámparas y lámparas de xenón. Pero las lámparas más utilizadas son las lámparas de cátodo hueco. Ahora, ¿qué es una lámpara de cátodo hueco? Bueno, una lámpara de cátodo hueco consiste en un tubo de vidrio sellado herméticamente y lleno de un gas inerte en su interior, a una presión de 1 a 5 torres. Dentro de este mismo cilindro, es decir, dentro de este mismo tubo de vidrio, se encuentran dos filamentos. Uno va a ser un cátodo y un ánodo. El ánodo generalmente es un alambre grueso hecho de níquel o tungsteno. Y el cátodo tiene forma de un cilindro que está recubierta del elemento metálico que se va a analizar. Entonces, aquí yo tengo mi lámpara de cátodo. Esta es mi lámpara de cátodo hueco. ¿Ok? Entonces, en mi lámpara de cátodo hueco, yo voy a tener, es lo que les digo, yo tengo mi ánodo, que es un filamento de tungsteno o níquel, y mi cátodo es un cilindro, parece como un cilindro, que está recubierto del elemento que yo quiero analizar. ¿Ok? Del metal, que en este caso casi siempre en la absorción atómica lo que determinamos son metales. Entonces, ese cátodo debe estar recubierto del metal que yo quiero analizar. Y dentro de mi sistema o dentro de esto yo tengo un gas neón o argón. Es decir, en mi sistema, todo mi sistema está está relleno de un gas inerte. Y aquí tengo la ventana. Esta es la ventana de mi lámpara. En esta ventana es donde se van a emitir esas radiaciones características del elemento que está dentro de mi lámpara. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo es que emite esa luz o esas radiaciones características del elemento que está contenido mi cátodo? Es el elemento que yo quiero estudiar. ¿Qué es lo que sucede? Acuérdense que yo tengo un cátodo y un ánodo. Si yo le aplico un potencial eléctrico entre el ánodo y el cátodo, ¿qué es lo que va a suceder? Como dentro de mi sistema yo tengo un gas, ese gas se va a ionizar. ¿Por qué se va a ionizar? Pues porque como yo estoy aplicándole un campo eléctrico, el campo eléctrico, acuérdense que yo tengo en el ánodo, yo tengo un filamento de tungsteno. Entonces, si yo le aplico un campo eléctrico, un potencial eléctrico, si yo le aplico un potencial eléctrico, lo que va a suceder en el ánodo es que me va a empezar a desprender ¿qué? Electrones. Entonces, esos electrones, como yo tengo todo mi sistema, toda mi lámpara está rellena de un gas inerte, ese gas inerte se va a ionizar. Esos iones cargados positivamente van a chocar con el cátodo cargado negativamente, es decir, van a chocar con este. Estos iones de neón o de argón ionizados van a chocar con el cátodo y entonces ¿qué es lo que me va a hacer?
me va a chocar con el cátodo cargado negativamente y desalojan átomos del metal en un proceso conocido como bombardeo iónico. Ahora, estos átomos de metal pulverizado se excitan a través del impacto con iones de gas de relleno. Cuando el átomo decae del estado excitado al estado más estable, se emite una luz de longitud de onda específica del metal. Es decir, esto es lo que va a pasar en la lámpara. Tenemos 4 procesos. Uno va a ser la ionización del gas de relleno, cuando yo aplico un potencial eléctrico. Ahora bien, ese ion ionizado va a chocar con el cátodo, porque el cátodo está cargado negativamente. Choca con el cátodo. ¿Qué hace? Cuando choca con el cátodo, pulveriza el metal. Entonces, es decir, me desprende metales, me desprende átomos del metal. Esos átomos que me desprende del metal están en su estado fundamental. Ahora, esos átomos que están en su estado fundamental, con los átomos del gas inerte, en este caso neón, se excitan, pasan a un estado excitado. Ahora, esos elementos del metal que se han desprendido del cátodo, esos elementos del metal se relajan, cuando se relajan, emiten la luz. Entonces, este metal, cuando se relaja, va a emitir esa luz, va a emitir radiaciones características de ese metal que ustedes quieren analizar por espectroscopía de absorción atómica. ¿Ok? Ahora bien, ya les dije, este es el proceso de emisión de luz o de radiaciones características de cada uno de los del elemento que nosotros queremos analizar por espectroscopía de absorción atómica. Acuérdense que en la espectroscopía de absorción atómica lo que se utiliza es una lámpara, lo que no se usa en espectroscopía de emisión atómica. ¿Ok? Ahora bien, una vez que ya se ha llevado a cabo ese proceso de emisión, es decir, cuando yo apago la lámpara, una vez que yo enciendo la lámpara, y eso es lo que me va a emitir radiaciones características del elemento con el que está cubierto el cátodo. Una vez que yo apago la lámpara, los átomos metálicos se vuelven a depositar en el cátodo o hacia las paredes del vidrio del tubo. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, la vida útil de esas lámparas es limitada. Con el uso prolongado de esas lámparas, el proceso de pulverización catódica, porque no es otra cosa que estamos arrancando metal, estamos arrancando átomos del cátodo, que el cátodo, acuérdense que está recubierto del metal que nosotros queremos analizar. Entonces, que queremos nosotros determinar de nuestro analito. Con el uso prolongado, el proceso de pulverización catódica elimina algunos de los átomos de metal del cátodo y estos se depositan en otras partes. Por eso esas lámparas tienen una vida útil limitada, es decir, que esas lámparas con el tiempo se desgastan. Entonces hay que cambiarlas determinado tiempo. Ahora, las lámparas para los elementos volátiles envejecen más rápido debido a la más rápida pulverización del cátodo, tales como el arsénico, o sea, las lámparas en las que el cátodo está recubierto de arsénico, de selenio, de mercurio y de plomo. Esta es una lámpara de cátodo hueco. Así es como se ve. Entonces, así es como nosotros la podemos ver en el laboratorio. Tenemos aquí nuestro ánodo, nuestro cátodo, y aquí tenemos nuestro cilindro, ese cilindro que está recubierto con el metal a analizar, y tenemos nuestro protector, bueno, nuestro tubo de vidrio, y dentro, acuérdense que está lleno de un gas neón o argón, y aquí tenemos la ventana de cuarzo.
Entonces, en esa ventana, por esta ventana de cuarzo, es por donde salen nuestras radiaciones características del metal que nosotros, o del metal del cátodo, ¿ok? Que es el metal que nosotros queremos analizar. Nuevamente, si quieren analizar hierro, pues necesitan su lámpara con su cátodo de hierro. Si quieren analizar níquel en su muestra, pues tienen que tener su lámpara de níquel, su lámpara con el cátodo de níquel, ¿ok? Entonces, hay que comprar una lámpara para cada uno de los elementos que se quieren analizar en el laboratorio. Ahora bien, ¿cuál es la cantidad de ese analito o de ese cátodo que nosotros, que está contenido en nuestra muestra? Pues va a depender del tipo de metal. O sea, aquí tenemos más o menos la cantidad de material en el cátodo. ¿Por qué? Pues porque muchas veces, como les acabo yo de comentar, muchas veces hay elementos que son más volátiles que otros y entonces, por lo tanto, la cantidad de muestra con la que debe de venir recubierto ese cilindro en el cátodo, pues tiene que ser de una cantidad lo suficiente como para que nos pueda durar un determinado tiempo esa lámpara. Ahora bien, entonces ya tenemos que en la espectroscopía de absorción atómica yo uso una lámpara. Pero si ustedes recuerdan, en ambos sistemas, tanto absorción como emisión atómica, yo utilizo una flama. ¿Ok? La flama es la responsable, es la que no, es el sistema responsable de llevar a cabo lo que le llamamos el mecanismo de atomización y de excitación. Ahora bien, una vez que la muestra, ya sea líquida, sea sólida o sea gas, es transformada en un fino aerosol, ¿se acuerdan que teníamos, yo ya les había enseñado, en el método de nebulización o en el método de ablación por láser, lo que finalmente obteníamos era un aerosol, o sea, gotitas de nuestra solución? ¿Ok? Ahora bien, una vez que ya ese fino aerosol, ya tenemos el aerosol, se somete a un aporte de energía capaz de provocar su desolvatación, que no es otra cosa que la evaporación del disolvente, porque acuérdense que partimos de una solución en el caso de cuando tenemos muestras líquidas, y en el caso de muestras sólidas no tenemos que hacer la evaporación de un disolvente, si lo hacemos por el método de ablación por láser. Pero una muestra sólida también la podemos hacer en una solución líquida. ¿Por qué? Porque podemos hacer una, ay, ¿cómo se llama esto? Se me fue el método. Digestión. Podemos hacer una digestión y no es digestión. Ah, bueno, ahorita me acuerdo, voy a decir el método. No me acuerdo ahorita del método. Ahorita me acuerdo del método para sólidos, cuando quieren ustedes hacer en una solución, en una solución. Bueno, entonces tenemos una vez que ya tenemos nuestro aerosol, este aerosol se somete a un aporte de energía capaz de provocar ya sea la desolvatación o la evaporación del disolvente, la fusión, la vaporización o la disociación, es decir, la atomización. Si ustedes tienen moléculas, me las va a formar en átomos. Y en el caso de emisión atómica, además la excitación. Entonces, es mi mecanismo, es decir, es donde se va a llevar a cabo el análisis de mi muestra. Entonces, dependiendo del mecanismo de atomización, es decir, miren, me voy a regresar tantitito me voy a regresar. El mecanismo de atomización es este. En el caso de la absorción atómica, yo puedo tener, está el mecanismo, uno de esos mecanismos de atomización es la llama, y en el caso de la emisión atómica es el uso de un plasma. Ahí es donde llevamos a cabo nuestro mecanismo de atomización y de excitación. Entonces, de acuerdo al mecanismo de atomización y de excitación, existen varias técnicas de espectroscopía atómica.
Si el método de atomización es un plasma acoplado inductivamente, es decir, un ICP, es decir, usando un plasma, la espectroscopía es espectroscopía de emisión atómica de plasma acoplado inductivamente. Es decir, lo que yo quiero revisar es un proceso de emisión. Por eso se le llama espectroscopía de emisión atómica de plasma acoplado inductivamente. Es de plasma acoplado inductivamente porque va a depender del método de atomización. Por ejemplo, para la espectroscopía de absorción, vean aquí yo tengo, si mi tipo de espectroscopía es absorción, es decir, yo quiero analizar el proceso de absorción y yo utilizo como método de atomización una llama, se le llama espectroscopía de absorción atómica de llama o espectroscopía de emisión atómica de llama, donde se lleva a cabo un tipo de espectroscopía de emisión, o la de fluorescencia, espectroscopía de fluorescencia atómica de llama. Entonces, va a depender, es decir, el tipo de técnica o la clasificación de esos métodos. La clasificación de esos métodos de espectroscopía atómica va a depender principalmente del método de atomización y del tipo de fenómeno que nosotros queremos analizar. Entonces, ¿existen otros? Sí, no solo van a existir el que ahorita estamos viendo, los que estamos viendo, que es la espectroscopía de emisión atómica, y la que vamos a ver ahorita es la de plasma acoplado inductivamente. Y vamos a ver dentro de las espectroscopías de absorción, vamos a ver la espectroscopía de absorción atómica de llama, ¿okay? Donde el método de atomización va a ser llama y en el caso de la emisión es un plasma. Ahora, existen varias etapas durante la atomización. Entonces, se le llama así atomización porque finalmente lo que vamos a llegar es, vamos a suponer, por ejemplo, que ustedes tienen un óxido metálico, ¿no? Entonces, ustedes tienen, por ejemplo, óxido de titanio. Entonces, el objetivo de utilizar estos métodos de atomización es precisamente llevar el óxido de titanio a sus átomos. Es decir, si yo quiero medir el titanio, pues entonces estos métodos me va a permitir de alguna manera llevar esa molécula, vamos a llamar que el óxido de titanio es una molécula, esa molécula en sus átomos, es decir, en titanio y en oxígeno. Una vez que ya lo tenemos en titanio, ese elemento en titanio, entonces ahora sí lo llevamos a absorción atómica o lo llevamos a emisión atómica, porque en los dos sistemas yo utilizo ese método de atomización, solo que en un sistema utilizo el plasma para el caso de emisión atómica por plasma, y en el caso de emisión de absorción atómica utilizo una llama, pero el objetivo finalmente es el mismo, o sea, el resultado es el mismo. Lo que yo quiero es atomizar es decir, pasar mis moléculas a mis átomos. Entonces, las etapas durante la atomización es, yo tengo mi muestra líquida. Una vez que ya la tengo líquida, la nebulizo, es decir, la formo en niebla. Una vez que ya está en niebla, la desolvato, es decir, elimino el solvente. Entonces, formo un aerosol sólido o un gas, porque yo ya eliminé mi solvente. Ahora, ¿qué hago? Lo volatilizo, como lo convierto a unas moléculas gaseosas, lo disocio en átomos y esos átomos lo ionizo en un ion atómico. Las moléculas gaseosas las puedo pasar a moléculas excitadas, los átomos a átomos excitados, el ion atómico a iones excitados. Va a depender de la técnica o de la técnica que ustedes quieran utilizar. ¿Ok? Entonces, vamos a ver entonces la espectroscopía de absorción atómica de llama.
¿ok? Es decir, mi método de atomización es la llama. La llama realiza un aporte de energía necesario para atomizar los elementos presentes en el aerosol. Entonces, el aerosol lo que va a contener son mis partículas sólidas o mis partículas en fase gas. ¿Ok? Entonces, esas partículas sólidas o esas partículas en fase gas, lo que van a hacer es que eh, la llama lo que nos va a hacer es que nos va a generar átomos libres. Es decir, miren, aquí yo tengo el sistema. Este es mi sistema de absorción, espectroscopía de absorción atómica de llama. ¿Por qué? Porque mi método de atomización es una llama. ¿Ok? Ahora bien, esa llama que yo utilizo es de baja energía. Es una llama que no llega a más de 2000 Kelvin. Mientras que cuando veamos emisión atómica, el plasma llega a temperaturas de 10.000 Kelvin. La llama es un sistema que aporta energía, pero aporta muy poca energía con respecto al plasma. Entonces, fíjense, yo tengo aquí mi entrada de muestra. Mi muestra está en solución. O puedo yo tener también el de ablación en láser, ¿se acuerdan? Entonces, yo tengo mi muestra, vamos a suponer que es una solución. Aquí dentro de mi muestra está mi analito que yo quiero, el elemento que yo quiero analizar. Acuérdense, si yo quiero analizar hierro, mi lámpara de cátodo hueco tiene que tener, el cátodo tiene que estar recubierto de hierro. Si no, yo no puedo analizar ese elemento por espectroscopía de absorción atómica. Ahora bien, entonces, ¿qué hago? Entra mi muestra al nebulizador donde me genera la niebla. Una vez que ya está mi niebla, esa niebla o esa aerosol o esas partículas finitas de mi solución, ya sea de mi sólido o un gas, este llega al quemador, aquí vemos el quemador, y entonces en el quemador, lo que hace aquí en el quemador es precisamente generarme o generarme un vapor que le llamamos un vapor atómico. Ese vapor atómico que me genera en esa llama o en ese quemador, aquí tenemos nuestro quemador y aquí está nuestra llama, aquí lo que nos va a generar es un vapor atómico. Y ese vapor atómico precisamente va a estar constituido por los átomos libres y esos átomos libres están en su estado fundamental. Ahora, imagínense que yo tengo que mi muestra tiene hierro. La paso por el nebulizador, genero el aerosol, de solvato, saco todo, bueno, ya se va la muestra como aerosol, las gotitas y entran a mi quemador. Aquí esto lo hace a través de ¿cómo se le llama esto? Absorción, como que absorbe ese aerosol y lo lleva al quemador. Entonces, lo lleva al quemador, aquí quema la muestra, es decir, me atomiza la muestra, me genera un vapor atómico que está generado por átomos libres que están en su estado fundamental. Ahora, una vez que ya están en su estado fundamental, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues le voy a hacer incidir la lámpara. ¿Para qué le hago incidir la lámpara? Acuérdense que la lámpara me está emitiendo radiación característica del elemento que yo quiero analizar. Entonces, incido sobre ese vapor atómico. Los átomos que están aquí en este vapor atómico, ¿qué hacen? Absorben la radiación característica del elemento que yo quiero estudiar. Y entonces, a la salida, lo que voy a tener es que mi radiación transmitida. Es decir, yo voy a tener la intensidad de mi haz incidente, la intensidad de mi haz saliente, entonces, por lo tanto, la relación entre intensidades me va a dar ¿qué? La
transmitancia. ¿Ok? Ahora, esa radiación que ha sido transmitida, pues ya la llevo a mi monocromador y después a mi detector. ¿Ok? Entonces, lo que hace la llama es simplemente generarme un vapor atómico, donde están esos átomos libres en su estado fundamental. Llega a de luz de la lámpara, esos átomos que están en su estado fundamental los excita, absorbiendo precisamente radiaciones características para ese elemento que yo quiero analizar. Entonces, los únicos elementos que van a absorber esa radiación, obviamente, son los del metal que yo quiero analizar. Si yo, por ejemplo, en mi muestra yo tengo titanio y hierro, pues si mi lámpara es solo de titanio, desde hierro, pues lo único que voy a analizar es el hierro. Si yo quiero analizar el titanio que está en mi muestra, pues entonces tengo que cambiar la lámpara y pongo la de titanio y analizo el titanio, ¿ok? Bueno, ok. Entonces, ¿cuáles son las funciones y condiciones de las llamas? Las funciones básicas de la llama es permite pasar la muestra a analizar del estado líquido a estado gaseoso, ¿no? Entonces, acuérdense que son gotitas, son mi aerosol son gotitas pequeñas. Esas gotitas pequeñas llegan al quemador, ahí pasan del estado líquido al estado gaseoso. Una vez que ya están en el estado gaseoso, como la temperatura que está allá adentro es lo suficiente como para descomponer esas moléculas o en este caso, por ejemplo, el óxido de titanio, óxido de hierro, descomponerlo en sus átomos, en el elemento, en sus átomos individuales. ¿Ok? Una vez que ya está en sus átomos individuales, la lámpara excita esos átomos y entonces, por lo tanto, ya nosotros lo que medimos a la salida es la radiación transmitida. ¿Okay? Ahora, ¿cuáles son las condiciones de la llama satisfactorias? Es que se debe de formar dentro de mi llama un ambiente gaseoso que permita las funciones, o sea, tiene que formarse mi muestra líquida o mi aerosol que yo estoy tomando del nebulizador, tengo que llevarlo hasta el quemador. Cuando lo llevo al quemador, ahí se tiene que formar un ambiente gaseoso. Es decir, mi muestra líquida debe de pasar a mi muestra a un gas. O mi muestra gaseosa, mi muestra sólida, en el caso de cuando tengan muestras sólidas y lo lleven a cabo por el método de ablación, es decir, la introducción de la muestra sea por el método de ablación en láser, cuando esta entra en el quemador o en la llama, ahí esa llama debe de ser lo suficiente como para convertirlo en fase gas. Es decir, tengo que pasar de de sólido a gas o de líquido a gas. ¿Ok? Que el ruido de fondo de la llama no debe interferir en las observaciones a efectuar. Pero bueno, esas son cosas ya un poco más técnicas, ¿no? Ahora, bien, esta es la estructura de la llama. Es decir, aquí yo tengo mi quemador, tengo la zona de combustión primaria, que es donde esta zona, acuérdense que una llama siempre tiene diferentes zonas, unas zonas más calientes y otras zonas más frías. Entonces, en el caso de esta azulita, aquí es donde se lleva a cabo, es la zona de combustión primaria, es decir, la zona de la desolvatación, es la zona en donde se elimina el solvente. Y en la zona del centro, esta que tenemos aquí, esta es la zona que le llamamos la de región interconal. Aquí es donde se lleva a cabo la atomización y la excitación, es decir, aquí en esta zona está haciéndose incidir mi haz de luz. ¿Ok? En esta zona, aquí es donde se genera el vapor atómico y con el haz de luz incidente en esta zona, aquí es donde se lleva a cabo la excitación. ¿Okay? Es decir, ese haz incidente, los elementos del vapor atómico o esos átomos que están contenidos en mi vapor atómico van a absorber esas radiaciones específicas de ese elemento y entonces se van a excitar. ¿Okay?
Ahora bien, lo que nosotros medimos es lo que yo les había comentado, es el tipo de, este, de más bien el elemento que nosotros queremos analizar. El tamaño y el aspecto de cada región, es decir, el tamaño de la zona de combustión, el tamaño de la zona interconal y el tamaño de la zona de combustión, que es la que nosotros no queremos tocar, porque nosotros no queremos tocar la zona de combustión secundaria, la zona donde se llevan a cabo los procesos en espectroscopía de absorción atómica es la de combustión primaria y la interconal. La de combustión secundaria, esa no me interesa. Entonces, ese tamaño, el tamaño y el aspecto de cada región va a depender del combustible es decir, de la mezcla combustible oxidante. Acuérdense que es una llama y yo necesito un combustible y un oxidante y más bien me falta ahí generar una chispa, ¿no? Entonces, lo que utilizo como oxidante combustible es una mezcla de aire acetileno. Se pueden utilizar varias mezclas, el de aire acetileno, donde la temperatura es de 2100 a 2400 del quemador, y de acetileno óxido nitroso, la temperatura es entre 2600 y 2800. Entonces, depende mucho de qué tipo de compuestos son los que ustedes quieren analizar, ya sea que se use un tipo de oxidante combustible u otro tipo. ¿Ok? Pero eso va a depender del tipo de elemento que nosotros vamos a utilizar. Ahora bien, entonces, cuál es finalmente cómo es que funciona la técnica de absorción atómica? Bueno, ya lo habíamos dicho, ¿no? Entonces, se produce primero el aerosol o la niebla. Esta niebla se lleva hasta el quemador, aquí se quema, se hace incidir, nosotros determinamos la radiación transmitida, la llevamos a un monocromador y al detector, ¿ok? Muy bien, pero ¿qué es lo que sucede dentro de la llama? O sea, aquí hacemos incidir el haz incidente, tenemos nuestro vapor atómico ahí, que están el elemento que nosotros, los átomos que nosotros queremos analizar, y entonces esos átomos, acuérdense que están en el estado fundamental, con el haz de luz se llevan a un estado excitado, y entonces, por lo tanto, lo que nosotros vamos a analizar es la fracción restante, es decir, la intensidad del haz saliente. Acuérdense que es la intensidad del haz entrante y la intensidad del haz saliente. La diferencia de los dos, pues es la que se absorbe, ¿no? La que están absorbiendo los elementos, los átomos. Entonces, esa fracción restante de ese haz, es decir, la intensidad del haz saliente, es captada por el monocromador, que tiene como finalidad aislar todas las señales que causan interferencias que acompañan la línea de interés. Entonces, aquí lo único que hace es como seleccionar las señales del elemento que nosotros queremos analizar y todas las demás interferencias las desvía, ¿no? Y luego, pues ya como sabemos, pasa al detector, al amplificador y finalmente a un dispositivo o una computadora en la que queremos nosotros analizar. Bueno, ok, chicos, pues entonces hasta aquí nos quedamos con esta técnica, en la técnica de espectroscopía de absorción atómica. Entonces, acuérdense que en la espectroscopía de absorción atómica yo requiero de una lámpara, ¿ok? Y esa lámpara tiene que contener el elemento que nosotros queremos analizar. ¿Hasta aquí tienen alguna duda, chicos? No, doctora, todo está bien. Doctora. No, ¿Sí? Gracias. ¿Sí? Bueno, ok. Entonces nos vemos en 15 minutos. Nos vemos a las 4:40. Ok, ¿Chicos? doctora, gracias. Gracias. ¿Sí? Sí, doctora. Ok, nos vemos a las 4:40 entonces. Sí, doctora. Ok.
Ok, chicos, bueno, entonces ya regresamos. Ya estamos de regreso. Bueno, sí me escuchan, ¿verdad? Sí, doctora. Bueno, ok. Bueno, bien, entonces vamos a seguir con lo que teníamos. Bueno, entonces otro tipo de espectroscopía de emisión atómica es en la que se utiliza como método de atomización el método de plasma acoplado inductivamente. Es decir, es un plasma en el que está acoplado un sistema de inducción. Por eso se le llama plasma acoplado inductivamente. Ahora bien, el plasma, a diferencia de la llama, que en el caso de espectroscopía de absorción atómica, realiza un gran aporte de energía. Entonces, por lo tanto, como es un método de atomización que nos aporta muchísima energía, esa energía es capaz de excitar la mayoría de elementos existentes en la muestra. Es decir, lo que yo les acababa de decir, si de nuestro equilibrio reversible la mayoría de esos átomos están en el estado excitado, entonces por eso podemos nosotros analizarlo por espectroscopía de emisión atómica de plasma. Ahora bien, en este caso, el vapor atómico, nuevamente, aquí en el plasma, ay, no veo aquí. Aquí en el vapor atómico, es decir, aquí nuevamente, en esta parte donde dice plasma, aquí vamos a tener lo que se le llama, es como, imagínense que es como una llama, ¿ok? Pero esta llama es la temperatura que tiene esta llama es alrededor de 1000 Kelvin. Entonces, en el centro de la llama, es decir, aquí en donde están estos dos circulitos de color azul, en el centro, más o menos ahí está el centro de la llama, tiene una temperatura alrededor de 1000 Kelvin. Entonces, como el plasma nos está aportando gran energía, es capaz de excitar la mayoría de los elementos existentes en la muestra. Por eso, en este caso, no utilizamos una lámpara. ¿Ok? ¿Por qué no utilizamos una lámpara? Porque la temperatura a la que está el plasma es lo suficiente como para excitar esos elementos, la mayoría de los átomos que están contenidos en ese vapor atómico. Entonces, nuevamente, el plasma precisamente nos sirve para eso. Ahora bien, a diferencia de espectroscopía de absorción atómica, que nosotros medíamos la luz transmitida, en esta técnica lo que vamos a medir es la luz emitida. ¿Ok? ¿Por qué? Porque los átomos se excitan en la llama o en el plasma, pero también esos átomos que están excitados se relajan y cuando se relajan emiten radiación. Ahora bien, en esta técnica no se usa una lámpara. Entonces, por lo tanto, esta técnica ustedes pueden hacer un análisis. Si tienen 20 elementos en su muestra, pueden hacer el análisis de esos 20 elementos. ¿Por qué? Porque los haces, el haz emitido o la luz emitida va a ser característica de los elementos que están en su muestra, que era lo mismo que estábamos haciendo con la lámpara. En absorción atómica, ¿se acuerdan? Primero genera esa luz emitida, esa luz, esa radiación característica del elemento emitido, del elemento estudiado, esa radiación era la que hacía incidir en la llama para excitar esos elementos, esos mismos elementos, es decir, ese mismo elemento en el que está constituido la lámpara. En este caso, no. En este caso, lo que nosotros hacemos es, en este caso, la espectroscopía de absorción atómica tiene limitaciones. Solo puedes analizar un elemento. Y en el caso de la espectroscopía de emisión atómica, no, tú puedes analizar varios elementos a la vez.
¿Ok? Entonces, el vapor atómico que se está generando en el plasma, al estar a una temperatura más elevada, está integrado por una mayor proporción de átomos en estado excitado, con un tiempo de vida breve que origina una emisión de radiación que acompaña su entorno al estado fundamental. Es decir, ahí se lleva a cabo la excitación de los átomos. ¿Ok? Bueno, de los átomos o de los elementos que nosotros queremos caracterizar en este caso o analizar en la muestra. Entonces, el plasma que tenemos aquí adentro, transforma los componentes de las muestras en átomos o iones elementales. Ahora, ese plasma, al igual que la llama, tiene varias zonas. Entonces, dentro de esas zonas son las que vamos a ver ahorita. Aquí está el plasma. Este es el plasma. ¿Ok? Entonces, el plasma no es otra cosa que aquí abajo, hasta la parte de aquí, esto es un tubo de cuarzo. Este que tenemos aquí, y esto es lo que le llamamos un sistema de inducción. Es como un sistema en el que se le está aplicando como un campo magnético al plasma. Pero esto se hace con el objetivo precisamente de generar esto que tenemos aquí. Entonces, estos son los pasos que se siguen en cada una de las zonas de la flama. De la flama. Entonces tenemos, por ejemplo, esta zona más interna que habíamos dicho, fíjense, la zona más interna es esta que está aquí. Esta es la zona de precalentamiento. Por arriba de esta tenemos la zona que le llamamos de inducción, luego la zona primaria, la región analítica y la pluma, que la pluma es la que está a una temperatura mucho más baja. Entonces, esto es lo que le llamamos la pluma, que es la emisión de luz roja. O sea, esta de aquí arriba. Pero donde se lleva a cabo todo el proceso es en la parte intermedia de esa llama. Es decir, esto que está rojito, esto es la pluma, es emisión en el rojo. Se ve luego, miren, ahí está el rojo. Aquí nosotros lo que nos interesa es esta zona del centro. Entonces, tiene varias zonas. Tenemos la zona de precalentamiento. En la zona de precalentamiento, lo que va a suceder es que acuérdense que nosotros aquí, en este tubito que está aquí abajo en medio, en el centro, aquí es donde entra el aerosol. ¿Ok? Entonces, esa solución, esas gotitas que tenemos de nuestra solución, sea un sólido o sea un líquido, sea las partículas sólidas o las gotitas de solución, entran aquí en la zona de precalentamiento. Ahí se desolvatan. Si es un líquido, se va a desolvatar y entonces, por lo tanto, nos va a quedar las partículas sólidas. Es decir, si nosotros queremos determinar un metal, pues nos va a quedar las partículas sólidas de ese, por ejemplo, óxido de titanio, ¿no? De ese óxido, nos va a quedar ahí. Por eso nos dice MXN. Es M con agua. Entonces, tenemos nuestra solución, se desolvata, formamos el sólido, es decir, esto, después se vaporiza, formamos el gas, luego se atomiza, solo nos queda el metal que queremos analizar, luego lo vamos a ionizar, lo tenemos como un ion, ya sea que sea como un átomo o un ion, los átomos se van a excitar y se excitan en esta zona que se le llama zona analítica o normal, que está más o menos entre 5000 y 8000 Kelvin. ¿Ok? Entonces, en esta zona de aquí, que es la zona de inducción y la zona de precalentamiento, en esta es donde se están llevando a cabo la atomización y el proceso de desolvatación, de vaporización y de atomización. ¿Ok? Entonces, y en esta zona es donde se lleva a cabo precisamente la excitación, ya sea que tengamos átomos o que tengamos iones dentro de nuestra solución. ¿Ok? Entonces, con esto, el plasma
plasma es capaz de excitar nuestros átomos. Una vez que ya atomizamos o que ya tenemos nuestro elemento, nuestro vapor atómico, ese vapor atómico, como la temperatura que yo tengo ahí lo suficiente como para excitar, pues lo excita. Y luego, ¿qué hace? El proceso inverso, lo relaja. Se llevan a cabo los dos procesos. Primero lo excita y luego lo relaja. ¿Cómo lo relaja? Emitiendo radiación. Y esa radiación es precisamente la que nos va a dar nuestro espectro de emisión. Y acuérdense que el espectro de emisión va a depender del elemento que nosotros tengamos en nuestra muestra. ¿Ok? Ahora bien, otro de los componentes que tienen ambos equipos, tanto el de absorción atómica como el de emisión atómica, o la mayoría de los equipos de espectroscopía atómica, pues es el monocromador. Ahora bien, en el monocromador podemos tener de dos tipos. Podemos tener de tipo de red, que le llamamos red de difracción, o aquí que le llaman Gracie, o también podemos tener prismas. Entonces va a depender del equipo cómo lo tengamos configurado. Pero el objetivo final en ambas espectroscopías es simplemente separar, o más que otra cosa, seleccionar las longitudes de onda que nosotros queremos analizar. En espectroscopía de absorción no es tan importante, pero en espectroscopía de emisión atómica sí es importante, porque en este caso nosotros lo que tenemos sí es es decir, los haces emitidos, vamos a tener una gran variedad de esos haces emitidos. En el caso, por ejemplo, de absorción atómica, esta que tenemos aquí, esta de absorción atómica, en este caso, en el caso de la absorción atómica, realmente para lo que se utiliza el monocromador es para separar la señal del haz transmitido con respecto a la luz o a esas radiaciones que vienen de la llama, propias de la llama, ¿no? Entonces, para eso se usa la espectroscopía, el monocromador y la espectroscopía de absorción atómica. Pero en la de emisión atómica es mucho más importante hacer esa separación de longitudes de onda, porque ahí sí tenemos muchísimas. En el caso de la de absorción atómica, no, porque acuérdense que ¿cómo se dice? Controlo, de alguna manera yo controlo el haz incidente, entonces voy a controlar el haz saliente. Pues tengo un poco más de control en la absorción atómica que en la emisión atómica. Ahora bien, como les dije, podemos usar de dos tipos. Podemos usar más bien, en el monocromador, el monocromador, como les dije, nos permite de alguna manera separar las distintas longitudes de onda de una radiación policromática. Entonces ya los conocemos, ya lo hemos visto en otras técnicas. Está el de prisma y el de red de difracción, que son estos dos. El de prisma, acuérdense que es como esta cosita que ven ustedes aquí, que generalmente es de vidrio, llegan e inciden todas las longitudes de onda, y lo va separando en sus diferentes longitudes de onda, y entonces por lo tanto tiene una lente colimadora, que no es otra cosa que dirigir todas esas radiaciones. Es decir, si tienen radiaciones en todas direcciones, cuando dice una lente colimadora quiere decir que nos dirige toda la radiación hacia un punto. Entonces, por eso tiene una rendija a la entrada, y eso lo hace simplemente para aumentar la intensidad de esas longitudes de onda. Y en el caso de la red de difracción, está constituida principalmente por una superficie dura, reflectante y ópticamente plana. O sea, es decir, esta que ustedes ven aquí está constituida de esto, está completamente plana. Entonces, por lo tanto, cuando llega el haz incidente, ese haz incidente se refleja, pero cuando se refleja, se separa en sus longitudes de onda, y esa es la manera en la que podemos nosotros separar ese haz policromático en sus diferentes longitudes de onda.
Ahora bien, los sistemas de detección no es otra cosa que el detector. Entonces, como siempre hemos sabido, el sistema de los detectores lo único que nos hacen es precisamente convertirnos. Tiene dos funciones. Uno es detectar la señal analítica que nos sale del equipo, es decir, por ejemplo, en la espectroscopía de absorción atómica, lo que nos va a detectar es la luz transmitida, es decir, nos va a detectar esos fotones. Y en el caso de la emisión atómica nos va a detectar la luz emitida. Esos fotones que emiten nos los va a detectar. Son fotones. Igual se usan diferentes tipos de detectores, que por ejemplo los tubos fotomultiplicadores y los detectores de estado sólido de transferencia de carga. Entonces, acuérdense, en los fotomultiplicadores yo lo que tengo es un sistema que cuando llegan los fotones me convierte esos fotones en electrones, y esos electrones es una señal eléctrica, y luego ya con la señal eléctrica la convierto, la amplifico y luego la llevo al equipo. Esa es la función fundamental de los detectores, como siempre lo hemos visto. Ahora bien, aquí en este equipo, en estos sistemas, de todos los sistemas de espectroscopía atómica, es importante la preparación de la muestra. Y precisamente la preparación de la muestra es donde nosotros gastamos el mayor tiempo. O sea, véanlo aquí. Aquí yo tengo que el tiempo para la preparación, tengo todas las etapas de un análisis: preparación, tratamiento, toma de muestra y análisis. Entonces, el mayor tiempo que yo utilizo es para preparar la muestra. Entonces, es muy importante saber cómo van a preparar la muestra, ¿ok? Entonces hay que leerse los libros o hay que preguntarle al técnico cómo se prepara la muestra, y hay que tener sumo cuidado en la preparación de la misma. Entonces, en este tipo de equipos, en este tipo de sistemas, yo puedo analizar muestras en estado sólido, en estado líquido y en menor medida en fase gas. Y eso es en menor de medida por su dificultad en el manejo de estas. Ahora, por ejemplo, si la muestra es líquida y de naturaleza inorgánica, en principio es adecuada para analizarla directamente. No necesita otro procedimiento. Pero en el caso de que sea sólida o en polvo, tenemos que disponer del accesorio de inserción directa o ablación en láser. ¿Ok? ¿Para qué? Pues para hacerlo. O en caso contrario, podemos transformar ese polvo en una solubilización. Es decir, podemos hacer una que le llamamos una lixiviación. Entonces, si hacemos una lixiviación, lo que vamos a hacer es que vamos a desprender los metales. Y si desprendemos los metales y ya los tenemos en solución, por ejemplo, lo que hacen en electroquímica, cuando ya lo tienen en solución, pues así como lo tienen en solución, lo llevan al equipo de absorción atómica o de emisión atómica, y entonces ahí empiezan a trabajar con el líquido, no necesitan hacerle más tratamientos. Por ejemplo, cuando ustedes tienen muestras orgánicas o biológicas, en la mayoría de los casos, lo que se hace precisamente es hacerle una destrucción total o volatización de la matriz orgánica. Entonces, ¿qué quiere decir una destrucción? Pues quiere decir una mineralización de la muestra orgánica o biológica. Es decir, convertir en mi muestra, ya sea en agua, dióxido de carbono, dióxido de azufre, si contiene mi muestra azufre, o dióxido o nitrógeno, si mi muestra contiene nitrógeno. Pero hay un pero. Estas técnicas de espectroscopía atómica no analizan carbono, oxígeno, hidrógeno y nitrógeno. Necesitan equipos especiales para poder hacer ese análisis. Entonces, en su mayoría, lo que estudian este tipo de técnicas o los elementos que nosotros podemos analizar en este tipo de técnicas no se puede en todos los elementos de la tabla periódica. Generalmente son los metales, todos los metales, y en algunos casos los metaloides.
¿ok? Solo unos. En el caso del carbono, oxígeno, nitrógeno y azufre. El azufre sí se puede medir, el azufre sí, pero el nitrógeno y el azufre solo por espectroscopía de emisión atómica. Bueno, hay que ver a ver si está la lámpara de azufre, pero no sé, creo que no hay. Entonces, por lo tanto, este tipo de técnicas, las espectroscopías atómicas, ya sea la de absorción o la de emisión, precisamente esa es su limitación, no poder determinar ese tipo de elementos que están constituidos en muestras orgánicas. ¿Cómo preparamos las muestras? Lo que podemos hacer es una mineralización cuando la muestra es de naturaleza inorgánica o la muestra es de naturaleza orgánica, también lo podemos hacer, o biológica. Podemos usar una mineralización por vía húmeda mediante disolución ácida. Es decir, en este caso, lo que sucede es que implica el uso de ácidos. Entonces, aquí usamos ácidos para llevar a cabo esa mineralización. La mineralización por vía seca mediante fusiones. Esto principalmente se utiliza cuando la técnica de disgregación ácida, es decir, la de vía húmeda, no consigue disolver los compuestos de interés, o para separar grupos de elementos a analizar aprovechando las diferencias de solubilidad. En este caso, lo que usamos son fundentes, como el hidróxido de alcalinos, carbonatos de alcalinos, carbonato sódico, etcétera. Entonces, en muestras orgánicas y biológicas solo se recurrirá a las fusiones cuando tenga un elevado contenido en constituyentes inorgánicos. Hay que ver que hay muestras que son muestras orgánicas o biológicas que también tienen partes inorgánicas. Entonces, si queremos nosotros medir la parte inorgánica de esa muestra, que es orgánica inorgánica, pues entonces sí lo podemos hacer, pero tenemos que separarlos. Luego tenemos la mineralización por vía seca mediante calcinación, es decir, es un procedimiento que generalmente se utiliza para muestras orgánicas y biológicas como paso previo de mineralización. También se puede utilizar para eliminar los componentes orgánicos de una muestra inorgánica. Entonces podemos utilizar también la calcinación y finalmente ahora lo que se utiliza mucho es la digestión con microondas. Entonces, la digestión con microondas es un método, es muy rápido. Si en los otros métodos te lleva 5 horas, en la digestión por microondas lo puedes hacer en 10 minutos. Entonces, esa es la ventaja de la digestión con microondas. Ahora se está usando mucho, pero también hay que tener cuidado con las condiciones y todo lo que se requiere en el microondas, la potencia, las condiciones en las que ustedes van a llevar para precisamente hacer su digestión. Muy bien, aquí están varios tipos de técnicas. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que está la de llama, que es la espectroscopía de absorción atómica de llama, que le llaman AAS-LL? LL por el tipo de método de atomización. Pero tenemos varios tipos de métodos de atomización. O sea, tenemos, por ejemplo, con cámara de grafito, con generación de hidruros, ese es en el de absorción atómica, y en el de emisión atómica tenemos por plasma, y tenemos por plasma acoplado a espectrómetro de masas. O sea, tenemos diferentes tipos de equipos de espectroscopía, tanto de absorción como de emisión atómica. Ahora, el hecho de tener diferentes técnicas va a depender del tipo del método de atomización que nosotros tengamos. Ahora bien, hay algunas técnicas que tienen un límite de detección, todas las técnicas tienen límites de detección. En este caso, en el caso de la espectroscopía atómica, tenemos aquí, por ejemplo, nuestro límite de detección. Si ustedes tienen una muestra que tienen partes por trillón, es decir, trazas de su elemento a analizar, pueden ustedes utilizar la mejor técnica para determinar esa concentración de su analito, de su elemento que quieren ustedes analizar o determinar. La técnica más adecuada es esta espectroscopía de emisión atómica por plasma, o sea, es la
que hemos visto nosotros, pero además tiene acoplado un sistema o un espectrómetro de masas. Un espectrómetro de masas no es otra cosa que una cosa parecida a un cromatógrafo de gases, que te detecta los componentes de la muestra. Entonces, este es un método es un método que también igual se usa mucho en los laboratorios. Si tienen partes por millón, pues pueden usar estas técnicas. Si tienen partes por millón, partes por billón, partes por millón, o si su muestra tiene un porcentaje, es decir, tiene sus concentraciones son en porcentaje y no en partes por millón o en estas concentraciones, entonces ustedes pueden usar este tipo de equipos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, yo puedo detectar cantidades muy, muy pequeñas de mi muestra con estas técnicas de caracterización. Ahora bien, aquí yo tengo los límites de detección, pero para cada uno de los elementos, yo aquí tengo todos los límites de detección para cada uno de los elementos que están en de los elementos de la tabla periódica. Entonces, y aquí yo tengo, ustedes pueden ver elemento, longitud de onda, es decir, es donde está emitiendo mi elemento. Este elemento me da la longitud de onda de emisión y me dice, tengo aquí varios equipos. Y me dice, de todos estos equipos, el que te da mejor límite de detección es el de llama para la plata. Y para el aluminio te da el de absorción atómica es la emisión de llama, el otro es absorción atómica de llama, y así sucesivamente. Entonces ustedes encuentran estas tablitas que también les pueden hacer de utilidad. Ahora bien, también aquí yo tengo un cuadro comparativo de todas esas técnicas que acabamos de ver. Y nuevamente aquí ustedes pueden ver el límite de detección y otras propiedades que también son importantes de cada una de las técnicas. Pero una de las que me parecen importantes es la de el número de elementos que pueden analizar. En ICP con masas, yo puedo analizar 75 de los elementos de la tabla periódica. Si es en el ICP esta de espectroscopía de emisión, esta era espectroscopía de emisión atómica con el plasma inductivo, puedo analizar 73. Con la de absorción atómica, la espectroscopía de absorción atómica de llama, puedo analizar hasta 68. Y en el otro puedo analizar 50 y en el otro puedo analizar 10. Si ustedes se dan cuenta, el que analiza mayor cantidad de elementos, nuevamente es el de ICP con masas. Y el otro que es el ICP-OS, es decir, la técnica tradicional ICP-OS o la técnica acoplada con masas. Con estas técnicas son las que ustedes pueden analizar una mayor cantidad de elementos de la tabla periódica. Y en el caso de la absorción, de la espectroscopía de absorción atómica, tampoco está lejos de los otros dos. ¿Eso qué significa? Que existen actualmente 68 lámparas con los diferentes elementos para que ustedes les analice en espectroscopía de absorción atómica. Bueno, entonces, estas son las principales diferencias que hay entre una y otra. La espectroscopía de emisión nos dice que tiene su aplicación principal es en el análisis cualitativo y cuantitativo de muchos elementos, la de emisión. Y la de absorción se limita únicamente al metal dado de la lámpara. ¿Okay? Una de las ventajas del análisis cualitativo en la espectroscopía de emisión es que se puede realizar un análisis simultáneo de los elementos metálicos. En el caso de la de absorción atómica no es aplicable. ¿Qué quiero decir con que en el caso de la absorción atómica de la de absorción no es aplicable y en la de emisión atómica sí es aplicable? ¿Por qué? Porque un análisis en espectroscopía de absorción tarda muchísimo, mientras que un análisis en la espectroscopía de emisión tarda muy poco. Entonces yo puedo hacer un barrido, a eso se refiere con un análisis cualitativo, puedo hacer un barrido de mi muestra, o sea, puedo hacer un barrido para ver qué elementos están contenidos en mi muestra, o en el caso de espectroscopía de emisión, porque el tiempo que se tarda es muy rápido. Y en el otro no es aplicable porque además solo
puedo analizar el elemento que yo quiero, en el que viene mi lámpara. Entonces, pues no puedo analizar nada más que el elemento que está ahí adentro. Entonces, y en el caso de emisión, pues yo puedo hacer un barrido y me va a dar todos los elementos que están contenidos en mi muestra. ¿Por qué? Porque esta técnica de emisión puede analizar más de un elemento, puede analizar todos los que tengas en tu muestra. Ventajas en el análisis cuantitativo, en muchos casos la alta sensibilidad. Y en este caso, en el caso de la absorción, es un análisis rápido y fiable de un elemento dado. En algunos casos, una alta sensibilidad. Muestra promedio deseable en el caso de emisión de 0.25 a 2 gramos, es decir, para que ustedes quieran hacer un análisis, necesitan más o menos esa cantidad de muestra. En el caso de la de absorción, con 100 miligramos es suficiente. ¿Okay? Las limitaciones para la espectroscopía de emisiones, que la mayoría de muestras orgánicas líquidas y sólidas requieren de digestión antes del análisis. Y en el caso de la absorción, la mayoría de muestras orgánicas, igual lo mismo, ¿no? Requieren de una digestión. Bien, como yo les dije, estas técnicas de espectroscopía de absorción, esas no detectan, no son capaces de alguna manera poder determinar la composición, por ejemplo, del carbono, oxígeno, nitrógeno y en algunos casos el azufre. Entonces, lo que se hace es que se utilizan otras técnicas. Por ejemplo, para determinar el carbono, hidrógeno y nitrógeno de una muestra, lo que se suelen utilizar son los que les llaman los analizadores de carbono total y carbono orgánico, que son esos llamados TOC. Esos analizadores, con eso sí pueden ustedes determinar el carbono total que ustedes tienen en su muestra o el carbono orgánico que tienen en la muestra. Para determinar el nitrógeno se puede hacer por el método de Heldal. Ese método nos permite determinar la cantidad o la concentración de nitrógeno que tenemos en nuestra muestra. En el caso de la determinación de azufre, podemos usar detectores de infrarrojo o valoración amperométrica para determinar el azufre en la muestra. Bueno, y finalmente, chicos, les voy a dar las principales aplicaciones que tenemos de esta técnica. La técnica se ha utilizado en múltiples áreas para analizar principalmente trazas. Se analizan principalmente, si nosotros queremos analizar trazas de algún metal, de algún metal que hay en nuestro material, nosotros podemos utilizar estas técnicas. Por ejemplo, se usa en geología, en biología, en metalurgia, en vidrios, o sea, en vidrios, en cementos, en aceites para maquinaria, también para ver las trazas o impurezas que tienen esos aceites, sedimentos marinos, farmacéutica, en la parte atmosférica también se utiliza para el análisis de aguas residuales y potables, en el análisis de fertilizantes, en la medicina forense. Entonces, en muchísimas áreas se puede utilizar o se utiliza estas técnicas, las técnicas de espectroscopía atómica. Generalmente cuando queremos nosotros analizar muestras líquidas, pues se presentan pocos problemas de pretratamiento. Cuando nosotros, por ejemplo, queremos analizar muestras gaseosas, lo que tenemos nosotros que hacer casi siempre es el analito que nosotros queremos analizar, burbujearlo, o sea, es decir, ese analito lo podemos extraer por burbujeo del gas en una solución y analizando entonces esa solución. Discúlpeme de esta diapositiva porque yo creo que se me metió aquí, no sé por qué hace aquí, pero esta era de la de preparación de la muestra, discúlpenme. Nada más lo que podemos sacar es que cuando ustedes tengan una muestra gaseosa y quieran ustedes analizar esa muestra gaseosa, lo que siempre se tiene que hacer es pretratarla, o sea, se puede pretratar esa muestra gaseosa. ¿Qué es lo que hacemos? Lo que se hace es extraer de esa muestra gaseosa el analito que ustedes quieren analizar. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Por burbujeo del gas en una solución. Ya una vez que tengamos el analito en una solución, entonces ya lo podemos meter al equipo y lo vamos a analizar. ¿Ok?
Bueno, entonces seguimos con las aplicaciones. Discúlpeme de esa diapositiva, se me metió ahí, quién sabe por qué. Entonces, estábamos con las aplicaciones. Las aplicaciones se pueden dar en muchas áreas, como les acabo de comentar. Podemos hacer un análisis cualitativo en el caso de la espectroscopía de absorción o de emisión. En el caso de acuérdense que en el caso, yo les dije, en el caso de la espectroscopía atómica de absorción, casi el análisis cualitativo no es recomendable. Pues no, porque nada más pueden analizar ustedes el metal que está en su muestra. ¿Lo pueden hacer? Posiblemente sí, pueden hacer una muestra y ver si realmente está su metal ahí, ¿no? Pero solo el metal que van a analizar. En el caso de emisión atómica, no. Emisión atómica ustedes pueden hacer un barrido y con eso pueden ustedes determinar cuáles son los elementos que están en su muestra. Pero ahí no los cuantifican, solo hacen un análisis y ven cuáles son los elementos que están en su muestra y ustedes dicen, yo quiero analizar plata, oro y yo qué sé. A lo mejor ahí dicen, yo no sé por qué me aparece hierro si mi muestra no tiene hierro, a lo mejor está contaminada o algo así, ¿no? Entonces sí se pueden hacer un análisis cualitativo, principalmente solo se hace en espectroscopía atómica de emisión. Y cuando nosotros hacemos un análisis cuantitativo, para hacer un análisis cuantitativo tenemos que calibrar el equipo. ¿Cómo calibramos el equipo? Bueno, para calibrar el equipo, para determinar hacer ese análisis cuantitativo, para calibrar mi equipo, yo necesito de soluciones madre o de soluciones o de referencias. Es decir, a mí ya me venden las soluciones con concentraciones determinadas. Por ejemplo, yo puedo comprar una solución de hierro. Va a venir ahí el hierro con una cierta concentración. Y así se las venden en botellitas, y esas botellitas cada uno tiene su concentración, entonces ustedes van, lo analizan, obtienen en el caso, por ejemplo, de la absorción atómica, ustedes obtienen la transmitancia a esa concentración, luego van metiendo todas sus concentraciones, generan su curva de calibración, su recta, su ecuación de la recta, y con eso ya pueden determinar la concentración de su muestra desconocida. ¿Okay? En el caso de las medidas en absorción atómica siguen la ley de Beer. Entonces, acuérdense que la ley de Beer nos relaciona la concentración con la absorbancia. Entonces, por eso la espectroscopía de absorción atómica sigue la ley de Beer. Y nuevamente, ¿hay desviaciones de la ley de Beer? Sí, hay desviaciones, así como lo vimos en ultravioleta visible, así como lo vimos en espectroscopía infrarrojo, también en espectroscopía de absorción atómica, también hay desviaciones de esa ley de Beer. Entonces tenemos que utilizar, entonces cuando se esté trabajando con un equipo de espectroscopía de absorción atómica y ustedes quieren hacer un análisis cuantitativo, tienen que seguir la ley de Beer. Y para el caso de la espectroscopía de emisión atómica por plasma, la intensidad de emisión es proporcional a la concentración, extendiéndose el rango lineal a varios órdenes de magnitud. Entonces, en el caso de la espectroscopía atómica, difícilmente vamos a tener problemas con la linealidad de la curva de calibración, mientras que en la de absorción atómica, ahí sí vamos a tener problemas con la linealidad de la ley de Beer. Entonces, muchas veces cuando ustedes vean que su curva de calibración se está desviando, ya sea positivo o negativamente, como lo habíamos visto, entonces no se preocupen, tampoco no significa que no pueden ustedes usar la técnica. Lo que significa es que ustedes tienen que hacer diluciones. Hagan diluciones, hacen sus diluciones, bajan un poquito la concentración de las soluciones y entonces con eso ustedes ya pueden llegar a es decir, llegar a esa linealidad que requieren en la ley de Beer. Ok, chicos. Bueno, entonces hasta aquí llegamos. Esto es el espectroscopía de espectroscopía atómica.
Y entonces el día de hoy les subo la presentación y ya lo vemos. Y ya lo vemos en les subo la presentación el día de hoy y el próximo lunes ya nos vemos en el examen. Igual a las 3 de la tarde. ¿Alguien tiene alguna duda, chicos? No, doctora. ¿No? Entonces yo creo que ya con esto ya tenemos las 4 técnicas. Va a venir ultravioleta visible, FTIR, Raman y la otra, ¿cómo se llama? Y esta de espectroscopía atómica. Sí, Arendi. ¿Arendi? No, doctora, me equivoqué. Ahorita bajo la manita. Ah, bueno. Perdón. Ok, no te preocupes. Bueno, entonces si ya no tienen ninguna duda, pues entonces nos vemos el próximo lunes para el examen. ¿Ok? Ok, doctora, gracias. Muchas gracias. Bueno, nos vemos entonces. Hasta luego. Gracias. De nada, hasta luego. Bye. Sí, gracias, doctora. Doctora. ¿Tienes alguna duda, Atenea? Sí, doctora, más que nada si el examen va a ser como la misma dinámica del pasado, Sí. preguntas y teóricas, ¿no? Más que nada. Sí, es que todo es teórico. Realmente es que todo es teórico. Este tipo de estudios, todo es teórico. Entonces, pues todo va a ser teórico. El examen es así, como lo hicimos la vez pasada. Entonces, Ok, no va a cambiar en nada. ¿Ok? muy bien, doctora. Está bien. Bueno. Muchas gracias. De nada, hasta luego, bye. Hasta luego. Hasta luego.